continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Seguimos avanzando en la semana productiva. Bienvenido a usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Bueno, hoy vamos a salirnos un poco del esquema diario, de la rutina diaria de la política doméstica, más sin embargo, muy intrínseco, muy ligado está la discusión que vamos a tratar de establecer. Y tiene que ver, por supuesto, con el grado de interés de los jóvenes para poder participar y ser protagonistas en la toma de decisiones, en los grandes problemas, en los grandes retos que tiene el país. Y con esto, por supuesto, también sí se les está facilitando las políticas para poder hacerlo. Mucho se habla de que los jóvenes son protagonistas y son claves para poder transformar y poder sacar adelante los retos y desafíos que tiene el país. Más sin embargo, no tenemos claridad en el sentido de si por ejemplo, en los institutos políticos se les están abriendo los espacios, y a nivel gubernamental también si se están promoviendo todas estas políticas que tienen que ver con prevención, que tienen que ver con facilitación de oportunidades, y también, por supuesto, que se queden motivados en el país sin la necesidad de tener que emigrar y buscar el sueño o sus sueños, o cumplir sus sueños en otros territorios. Así que, por favor, le invito a que nos acompañe al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Gracias por estar en nuestra sintonía. Son las 6:35 en el martes 10 de marzo del año 2020. El mecanismo para poder interactuar con nosotros ya está habilitado. La gran mayoría de ellos, le invito a que comparta el video en vivo en televisión Noticieros TVM, Televisión Migueleña. Así aparece la página de Facebook, Noticieros TVM, Televisión Migueleña. Y también, por supuesto, recuerde que está infaltable el segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608. Es el teléfono en el estudio. Y, bueno, recuerde que siempre tratamos de recibir sus llamados y con esto también sus insumos para los diferentes temas que tratamos acá en Foro TVM. La cuenta de Twitter del programa es @noticierostvm, y la cuenta del programa en Twitter también @forotvm, @noticierostvm, la cuenta de la televisora, y la cuenta del programa @forotvm, ¿verdad? Y por supuesto también en esta red social hay transmisión en vivo a través de Periscope. Bueno, esta mañana doy la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto para mí saludarlo. Es Luis García. Es el presidente del Consejo Nacional de la Persona Joven. Y con él vamos a platicar del trabajo articulado interinstitucional y los desafíos que se tienen hoy por hoy para poder establecer políticas que permitan a los jóvenes pasar de ser simples espectadores
a protagonistas. Bienvenido, Luis, un gusto saludarte. Mucho gusto, gracias por la oportunidad. Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía, a todos la teleaudiencia, y un saludo también especial a todos los migueleños que nos sintonizan. Muy bien. El Consejo Nacional de la Persona Joven, en este caso que tú lo presides, fue, si no me falla la memoria y los datos, electo déjame ver, tengo un dato aquí equivocado, sí. Bueno, lo tengo, Consejo Nacional de la Persona Joven, el año, finales del año pasado. A inicio. A inicio del año pasado, a inicio del año pasado, sí. Entonces ahí, como resultado de una elección, ¿verdad? Sí. Es que resultas tú como presidente del Consejo Nacional de la Persona Joven. Y ustedes tienen un trabajo muy cercano, muy estrecho con el Instituto de la Juventud, ¿verdad? Sí. Que es el instituto que está presidiendo la licenciada Marcela Pineda, ¿sí? Que es una institución de gobierno, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, para ir un poco poniendo en contexto, y creo que es importante ir entendiendo qué es lo que queremos tratar esta mañana, Luis García, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Persona Joven, es un salvadoreño que nació el 1 de marzo de 1990 en la ciudad de San Miguel. Sí. Sus padres, Miguel García y Sonia Ochoa, primero de 3 hijos, Alejandro García, Ulises García, originarios del municipio de Carolina. Y bueno, todo su trabajo y toda su trayectoria la ha desarrollado en el oriente del país como activista y por supuesto involucrándose en todos los temas que requieren de atención, o más bien llamar la atención para que las autoridades giren la mirada hacia activar las políticas públicas y de esta manera dar mayores oportunidades a los jóvenes. Vaya. En ese contexto, Luis, es importante quizás iniciar la plática estableciendo un panorama de un diagnóstico de cómo está, de cómo es el antes y el después de, digo el antes de esta administración, cómo encuentra esta administración las políticas para poder establecer mecanismos que le permitan a los jóvenes tener mayores oportunidades. Y ahora, 9 meses después de llegado este gobierno, porque la gran apuesta de este gobierno, por supuesto, es establecer esos mecanismos, y hemos visto el trabajo de muchos que están precisamente, y otras instituciones que se han creado y que están siendo dirigidas por liderazgos identificados con los jóvenes para poder salir adelante. ¿Cuál es tu diagnóstico en primer momento de cómo está trabajando de cara a facilitar oportunidades y políticas hacia los jóvenes? Bueno, quizá enfocar un poco la mirada en el oriente del país, más que todo en el departamento de San Miguel, quizás para hacer como una cronología, ¿verdad? de acontecimientos, y tal vez no tanto así como un diagnóstico, pero sí a manera de percepción de cómo nosotros los jóvenes estamos viendo, mirábamos antes y ahora, y posiblemente también cómo continuará esto, desde la experiencia que nos da a haber sido y ser activistas y gestores sociales. Entonces, en ese sentido, hacer un poco remembranza de algunas cosas importantes y, por supuesto, ¿verdad?, también comentar algunas iniciativas que nosotros hemos hecho en el departamento de San Miguel, extendidos hacia Oriente también, como parte de este diálogo,
que fue lo que nos hizo llegar al Consejo Nacional de la Persona Joven y resultar electos, primero como consejero, representante del departamento de San Miguel y luego sí, que el Consejo Nacional de la Persona Joven no es un organismo tan antiguo, ¿verdad? No. Sí. Estoy revisando más o menos por allá por el 2014, comienza a hablarse un poco de 2012. 2012 instalan tengo mayo de 2014 que se instala el primer Consejo Nacional de la Persona Joven. Entonces no es un organismo tan antiguo, es como un mecanismo nuevo que se estableció en los gobiernos en los gobiernos anteriores para poder buscar articular esas políticas entre los jóvenes y las instituciones de gobierno. Es correcto. Sí, como estaba comentando, para ser parte, primero voy a quizá como poner en contexto qué es el Consejo Nacional de la Persona Joven, cómo es el proceso para llegar al Consejo Nacional de la Persona Joven y qué hace, las funciones, las atribuciones reales del Consejo. Bueno, en un primer momento decir que para ser parte del Consejo Nacional de la Persona Joven, en primer lugar, tiene que haber realizado el joven que se postule algún tipo de trabajo, tener alguna trayectoria en su departamento para hacer enfoque de confianza de las asociaciones juveniles, porque es esta la manera de que alguien puede llegar al Consejo Nacional de la Persona Joven, ser parte de una asociación juvenil, luego postularse, ser candidato del Consejo Nacional de la Persona Joven, y son las organizaciones, asociaciones juveniles, las que eligen al Consejo Nacional de la Persona Joven en cada departamento. Las elecciones son cada año y medio. De hecho, a finales de agosto de este año se realizarán nuevas elecciones del Consejo Nacional de la Persona Joven, en donde se elige el 50% de este consejo. Es decir, los que llegamos en febrero del año pasado, siguen. Nos quedamos. Y se renueva el 50%. Nos quedamos hasta 2022, y los que estaban con anterioridad, cuando nosotros llegamos, ellos llega su periodo hasta septiembre. Entonces, en ese sentido, pues también mencionarlo, ¿verdad? En San Miguel realizamos una labor con la Asociación Juvenil de Desarrollo Integral Comunitario, AJDI, que nació en el municipio de Carolina, luego se extendió en el departamento y luego a Oriente, sobre todo con un enfoque educativo. Nosotros gestionamos programas de becas, que tenemos convenios con la Universidad de Oriente, tenemos convenios con la Academia Europea y otro convenio también entre Universidad de Oriente y USAID. Entonces, en ese sentido, ese trabajo fue el que nos llevó a ser candidato al Consejo Nacional de la Persona Joven, resultar electo, y luego, como resultado también de eso, que los compañeros de los distintos departamentos confiaran en este servidor y resultar electo presidente. Quizás ese es como el proceso mediante el cual se llega al Consejo. Bueno, digo, el liderazgo que tú tienes en el oriente del país como joven no es discutible. O sea, en realidad tú has construido un andamiaje, una articulación para poder llegar hasta donde estás en este momento, que es, por supuesto, presidir el Consejo Nacional de la Persona Joven. Pero digo, más allá de todo lo que tú nos estableces, porque se supone que el Consejo Nacional de la Persona Joven debe de tener esa empatía y ese trabajo coordinado con lo que es el Instituto Nacional de la Juventud. Sí. ¿Tú consideras que eso antes, en las administraciones, por ejemplo, del FMLN, que es donde se habló muchísimo más de Instituto Nacional de la Juventud, donde se habló de, inclusive recuerdo que el candidato a la presidencia, Hugo Martínez, habló de relanzar un Consejo Nacional de la Persona Joven como parte de su propuesta, y ahora que llega el presidente Bukele, ¿tú consideras que hay un cambio en el rol hacia girar la vista hacia las personas jóvenes y tratar de darles herramientas y oportunidades para que puedan establecer y lograr sus metas acá en nuestro país?
Bueno, interesante pregunta. Antes de eso, quizá voy a poner en contexto también cómo es que el Consejo Nacional de la Persona Joven y el INJUVE estamos íntimamente relacionados. Sí. Resulta que del nacimiento de la Ley General de Juventud, o sea, el mismo concepto de reconocer al joven como sujeto de derechos en el país ha llevado un proceso bastante complicado en el cual honor y respeto también por los compañeros que llevaron esa lucha, esa batalla, las organizaciones juveniles y todos los jóvenes organizados para que se iniciara un debate, para que se iniciara un proceso para la creación de la Ley General de Juventud misma, que nace desde un foro desde el 2008, que en el 2012 nace la Ley General de Juventud y luego después de eso nace la Política Nacional de Juventud. Es decir, para que la Política Nacional de Juventud tenga cumplimiento, nacen dos entes. Nace el Instituto Nacional de la Juventud y nace el Consejo Nacional de la Persona Joven, siendo el Instituto Nacional de la Juventud el encargado de la ejecución de las políticas públicas de juventud en el país, y el Consejo Nacional de la Persona Joven siendo el ente encargado de la Contraloría Social de esas políticas públicas de juventud que ejecuta el INJUVE. Resulta interesante también y resulta importante dar a conocer que el Consejo Nacional de la Persona Joven no solo tiene una naturalidad de ejercer Contraloría Social al INJUVE, sino que también nosotros somos un ente semigubernamental. ¿Por qué? Somos parte de un ente de gobierno, pero también somos electos democráticamente por las organizaciones juveniles en los territorios. Entonces, en ese sentido, para dar cumplimiento a la Política Nacional de Juventud es que estos dos entes tienen relación entre sí. Decía de que el Consejo no solamente tiene una labor contralora al Instituto Nacional de la Juventud, sino que también nosotros somos el ente representativo de las asociaciones juveniles y de las organizaciones juveniles y de los jóvenes como tal en un espacio como este. También es importante decir que 4 compañeros del Consejo Nacional de la Persona Joven forman parte de la Junta Directiva del INJUVE. La máxima autoridad del INJUVE es una junta directiva que está compuesta por un presidente o presidenta de la directiva. Está compuesto por representantes de las distintas carteras de Estado que por lo general siempre envían a los ministros o viceministros y 4 representantes del Consejo Nacional de la Persona Joven. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos no solamente la potestad de representar a las organizaciones juveniles en este ente, no solamente tenemos la potestad también de ejercer Contraloría Social al INJUVE, sino que también formar parte de la Junta Directiva del INJUVE. Sí, interesante lo que explicas porque ustedes sí tienen incidencia entonces en el Instituto Nacional de Juventud, tienen cierta independencia, pero también tienen el estatus de institución de gobierno. Ciertamente, ¿eso crees tú que los limita o que les da la libertad para poder exigir a las autoridades en turno que se establezcan las políticas y los mecanismos para darle oportunidad a los jóvenes que ya se establecen en la Ley Nacional de Juventud? Las dos cosas. Nos genera espacio, pero también nos limita. Porque, por ejemplo, siendo que el Consejo Nacional de la Persona Joven como tal viene de la creación de la Ley General de Juventud, viene de la creación de la Política Nacional de Juventud, que eso se dio y no se trata acá de estar haciendo proselitismo y activismo, sino que de decir la verdad tal cual es, y bueno, haciendo honor al nombre del programa, sí, las cosas como son. Esto nace a través de los gobiernos del FMLN, en aquel entonces. Sí. Entonces, en ese sentido, haber nacido ahí y traer esa trayectoria, entonces nos limita también a representantes de otros institutos políticos o de otros partidos políticos que no tengan la madurez suficiente de entender de que el Consejo Nacional de la Persona Joven tiene sus atribuciones propias que están establecidas por ley. No es el caso de que por haber nacido en gobierno
de un determinado partido político, todo el Consejo Nacional se va a quedar anclado a eso. Y decirlo también, hay ocasiones que eso ha sucedido, de que al Consejo lo politizan demasiado. De hecho, ahorita hay una gran discusión en la Comisión de Juventud y Deporte, que podemos tocarlo después, Sí. en cuanto a unas reformas a la Ley General de Juventud que nosotros hemos planteado con la única iniciativa de fortalecer al Consejo para poder representar a las juventudes y estar a la altura de las exigencias que las mismas juventudes tienen. Entonces, en este caso, puedo decir que sí nos abre puertas porque somos parte de, pero también nos limita porque somos parte de. Entonces, en ese sentido, pues, es bastante complicado para nosotros también realizar nuestra labor, hacer tipo alguna gestión, hacer tipo anclaje, con otras organizaciones o entidades, porque a veces, y hay que decirlo, a veces no tenemos representantes tanto de carteras de Estado, tanto de institutos políticos con una visión que tenga que ver realmente con el desarrollo del país, sino que son polarizados. Fíjate que, Luis, que es importante lo que estás estableciendo, porque si yo no mal entiendo, entonces ustedes, por tener su génesis, su origen en el establecimiento del mecanismo por el cual tú fuiste electo en los gobiernos anteriores, ya con este gobierno estarían teniendo limitaciones para poder desarrollar su trabajo, a pesar del estatus y el respaldo que les da la ley de juventud. ¿Es eso en realidad lo que está ocurriendo en este momento? Es decir, que ustedes, por la interpretación que se puede hacer de no identificarse con las políticas, con el nuevo rol que se le quiere dar, por ejemplo, al Instituto Nacional de Juventud, y como siempre todo esto se contamina por el tema ideológico y político, se les estaría limitando a ustedes como miembros del Consejo Nacional de la Persona Joven para poder tener esos acercamientos con las autoridades de turno? Bueno, quizás no tanto así la palabra limitar, ¿verdad? Porque hay establecimientos claros en la Ley General de Juventud en el cual no hay mucho donde perderse. Pero sí, no solamente del Instituto Nacional de la Juventud como tal, sino también de otras entidades de gobierno, que va a depender de quién está al frente, ¿verdad? Va a depender de quién la dirige, va a depender de la visión de quien la dirige. Entonces, sí, de algunos institutos políticos o partidos políticos a la hora de, por ejemplo, lo que estamos proponiendo en la Asamblea Legislativa en este momento, reformas a la Ley General de Juventud para fortalecer al Consejo. Entonces, siempre hay como ese recelo de, no, estos vienen de allá, no, estos vienen de. Entonces, cosa que nosotros hemos tratado de minimizar lo menos posible, en el sentido de que hemos sido bastante abiertos al diálogo con todas las instituciones y con todos los partidos políticos. Vaya, pero por ejemplo, paralelo al Instituto Nacional de Juventud, se me viene a la mente la creación que ha hecho o el trabajo que ha hecho este gobierno para crear otras instancias que tienen que ver con buscar fortalecer el rol que tienen los jóvenes y darles esas oportunidades. Por ejemplo, el trabajo que está desarrollando Salvador Alas en los territorios y el trabajo que está desarrollando también el director del Tejido Social, que concatenado con el Instituto Nacional de Juventud lo que están buscando es potenciar y dar mayores oportunidades a los jóvenes. ¿Tú crees que el Instituto Nacional de Juventud, que ya está creado y al que ustedes pertenecen, sumado el rol que está haciendo el director del Tejido Social, más el trabajo que está desarrollando Salvador Alas, están rindiendo los frutos o están dando los frutos y se está en el rumbo correcto para poder potenciar el rol de los jóvenes en el país? Creo que hay que intensificarlo. Creo que hay que intensificarlo y eso es algo que lo hemos hablado, incluso a ellos mismos. ¿Ustedes los han platicado con ellos? Claro que sí. ¿Tú te has reunido con Salvador Alas? Con él directamente no, con quien tenemos comunicación directa es con la directora del Instituto Nacional de la Juventud,
con los subdirectores. En ese sentido, nosotros hemos externado. Porque Salvador es comisionado. Sí, él es el comisionado presidencial para proyectos de juventud. Ajá, pero siendo un comisionado, tiene, digamos que una relación más estrecha con la presidencia, depende de Presidencia de la República. Sí, es correcto. Entonces, ¿ustedes por qué no han logrado poder reunirse con él como Consejo Nacional de la Persona Joven? Hemos solicitado el espacio, pero no se ha dado. Ellos consideran quizás que no es necesario reunirse con el Consejo Nacional de la Persona Joven y bueno, es algo que queda a su criterio, ¿verdad? Respondiendo su pregunta, yo diría que hay que intensificarlo, porque lo que nosotros estamos observando en este momento como Consejo Nacional de la Persona Joven es que están muy dispersas las iniciativas, como que no han logrado aglomerar una iniciativa o una política pública de juventud que abarque las políticas sectoriales que la misma Ley General de Juventud dice. Entonces no lo decimos nosotros como consejo, no es invento nuestro, sino que nosotros consideramos que para que haya una política de juventud clara que abarque las 7 políticas sectoriales, pues es necesario también un levantamiento de datos desde los territorios, cosa que no se ha hecho en el momento. En ese sentido, nosotros les damos el beneficio de la duda, como lo hemos dicho desde el primer momento en que se nombró a la directora del INJUVE. Nosotros hemos tratado también de tener una buena relación con ella, porque, bueno, tener una buena relación con ella se traduce o también tiene relación con el buen funcionamiento de la institución y de las políticas públicas de juventud. Sin embargo, eso es lo que podríamos decir hasta en este momento. En este momento consideramos que se debe intensificar, se debe puntualizar fuerza en una política que dé respuesta a las políticas sectoriales que establece la ley. Está muy superficial todavía, digámoslo de esta manera, y no está llegando o no está teniendo los frutos que requiere, porque no está siendo potenciado de la manera en que se debería. Sí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Es necesario quizás profundizar en ese trabajo que ustedes están desarrollando, pero prioritariamente me interesa un poco, bueno, si existen los roles, si existen las instituciones, si existe esta institución que tú presides, como es el Consejo Nacional de la Persona Joven, si tú estás hablando que tienen una articulación bastante estrecha, buena con el Instituto Nacional de Juventud, que es con quien tú dices tenemos mayor relación, amén de lo que está ocurriendo con los otros organismos creados, como el director de Tejido Social y el comisionado nacional para juventudes. ¿Cómo podemos ir entendiendo el hecho de que se traduzca esto en oportunidades, en que los jóvenes sientan que están siendo atendidos, en que los jóvenes sientan que tienen los espacios, en que los jóvenes sientan que pueden dejar de pensar en la opción de emigrar para poder lograr sus sueños, porque pueden tener la posibilidad de estudiar en el país, porque pueden tener la posibilidad de encontrar las oportunidades de trabajo en el país, porque pueden realizar sus sueños en el país, que es lo que estamos teniendo? Y esto cuánto está golpeando o cuánto está teniendo incidencia en el tema de violencia y criminalidad, porque hay que decirlo, muchos jóvenes se han metido a pandillas porque han encontrado en las pandillas el liderazgo que a lo mejor no tienen en la familia. Ven en la pandilla a la familia y ven en imitar liderazgos negativos la realización y consecución de sus sueños, mientras otros jóvenes, que es la menor cantidad quizás, hacen un esfuerzo por tratar de evitar, por tratar de sortear, por tratar de trabajar y estudiar para poder lograr sus sueños, pero aún así con muchas limitantes. Entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo ese escenario que ha sido histórico y que hoy aparentemente, al menos en el discurso, se ha dicho que esto puede cambiar? Y a 9 meses, ¿cuánto ha cambiado? Ya regresamos, no nos cambien.